Ahí sí, ya. La clase pasada estuvimos revisando esto, esencialmente el mecanismo de función, y alcanzamos a ver un poquito de la hormona del crecimiento, ¿ya? Recordar entonces que las hormonas pueden ser lipídicas o proteicas, como salía ahí en el encabezado del ejercicio. Necesitan siempre de una célula endocrina, ¿ya? Que es la célula secretora en este caso, y que secreta la hormona, ¿ya? Y una célula con un receptor, que es la célula que recibe la hormona, ¿ya? El receptor, en el caso que la hormona sea proteica, el receptor va a estar en la membrana plasmática, y en el caso que sea un lípido, la hormona lipídica pasa directamente la membrana plasmática por difusión simple, y el receptor está principalmente en el citoplasma, aunque podría estar también en el núcleo de la célula. La cosa es que está dentro de la célula, no está en la membrana, ¿ya? Se puede comparar el sistema endocrino con el sistema nervioso en función, por si acaso, ¿ya? Así que ojo ahí, esa comparación para las que dan el electivo particularmente, siempre se lo pueden comparar, ¿ya? Lógicamente el sistema Profe, nervioso es más rápido. Dime. ¿cómo dijo que se puede comparar con qué? Con el sistema nervioso, Ah, porque ya, son ya, ya. sistemas de integración, son sistemas que envían señales de una u otra forma. Ahora el sistema endocrino envía una señal un poco más lenta, por así decirlo, por eso dice ahí de acción lenta, en comparación con el sistema endocrino, en donde ustedes se pinchan el dedo y lo sienten de forma inmediata, ¿ya? ¿Qué más vimos? Los tipos de hormonas proteicas, péptidos derivados de aminoácidos, y lipídicas, que son derivados de los esteroides. Y ahí principalmente se utiliza, como les coloqué ahí en el encabezado del ejercicio, el colesterol como precursor, ¿ya? Ahí está la progesterona, los estrógenos, porque los estrógenos son un conjunto de hormonas, ¿ya? Siempre se habla de los estrógenos o de el estrógeno, ¿ya? Pero en realidad son como tres hormonas, que es la estrona, el estradiol y otra que nunca me acuerdo, o creo que son dos, no, son tres. No me acuerdo de la tercera. Ya normalmente siempre se habla en conjunto. En la prueba no le hacen esa subdivisión de los tipos de estrógeno, ¿ya? Por suerte, porque si no se pondría un poquito más complicado. Y la testosterona, que es muy similar también en composición a la progesterona, porque también es un esteroide. Ya son derivados, como les decía, del colesterol. Las hormonas en animales proceden de glándulas endocrinas, que son las que botan o vierten su contenido a la sangre, y el sistema endocrino siempre utiliza el sistema circulatorio como medio de comunicación, a diferencia del sistema nervioso, que lo hace a través de la red neuronal, porque es exclusiva y es específica para ellos. Eso es más rápido también. Funciones que regulan las hormonas, ¿ya? Crecimiento, por ejemplo, los niveles sanguíneos de ciertas sustancias químicas como los iones, sodio, calcio, potasio, etc. La glucosa, el pH también, que el pH está directamente relacionado con la concentración de protones o de iones de hidrógeno disuelto, ¿ya? Crecimiento, desarrollo, en algunos casos. Por si acaso aquí les apareció la imagen de un vegetal para volver a hacerles recuerdo que no estudien las hormonas vegetales, porque no se las van a preguntar, ¿ya? Si les aparece en alguna parte, en algún libro, en alguna parte donde estén estudiando las hormonas vegetales, para afuera, háganlo a un lado y no pierdan el tiempo con eso, ¿ya? Y principalmente los procesos de reproducción también son hormonales, ¿ya? Aunque también en los animalitos ahí, particularmente en los mamíferos, que son estrales, que funcionan por etapas, ¿ya? Y que principalmente dependen de la intensidad lumínica, de la presencia del polen o de otros factores externos, también están regulados por las famosísimas feromonas, que esas son otra cosa, ¿ya? Porque son secretadas por glándulas exocrinas, no endocrinas. Por eso las feromonas no calzan aquí en este sistema, ¿ya? En otro sistema. Mecanismos de acción hormonal, vimos ahí que las hormonas proteicas, lo volvemos a repetir, se acoplan a receptores en la membrana, en algunos casos utilizan segundos mensajeros para generar el efecto fisiológico. No les van a preguntar qué tipo de segundo mensajero hay, así que también ahí es un poco más simple, ¿ya? Y las hormonas lipídicas o esteroideas, o esteroideales, como le aparece ahí, son las hormonas que pasan directamente por la membrana plasmática, y los receptores o están en la carioteca, en el núcleo, o están directamente disueltos en el citoplasma. La cosa es que están adentro de la célula, ¿ya? Difusión simple es el mecanismo por el que pasan. Aquí no, po. Si les preguntaran, por ejemplo, cómo pasan las hormonas proteicas, ellas pasan por difusión facilitada, porque llegan a una llegan a una proteína receptora, ya que para ser más específico, una proteína periférica de la membrana plasmática. Retroalimentaciones, bueno, ahí está la corrección de mi error, sin animación, pobrecito, pero sí, está la corrección de mi error. El feedback negativo es el mecanismo más común,
¿ya? Controla prácticamente el 90% de las hormonas, en este caso todas son de la adenohipófisis, ¿ya? Y el feedback positivo es el mecanismo que es un tanto anómalo, no se ve tanto, ¿ya? Son pocas las hormonas controladas por estas, perdón, retroalimentaciones positivas que son factores muchas veces que vienen del medio externo, ¿ya? O que tienen una relación con el medio externo. Por ejemplo, la oxitocina depende de una contracción muscular inducida por un feto que está en crecimiento, ¿ya? Y que quiere salir en algún momento. Y eso, en cierta forma, es un factor externo, porque la mujer no siempre está embarazada, ¿ya? Y después la oxitocina, de su secreción o su fabricación, su síntesis, depende esencialmente del reflejo de succión, ¿ya? Mientras, lógicamente, la guagua intente tomar leche, la mujer va a fabricar oxitocina y por ende la leche saldrá en algún momento, ¿ya? Cuando lógicamente ya viene el destete, muy común en los mamíferos, cuando las hembras ya no quieren que la guagüita estén cerca de ella, ya dejan de secretar oxitocina porque ya lógicamente no hay succión sobre los pezones, ¿ya? En el caso de la retroalimentación negativa, es un botón de encendido y apagado, ¿ya? Entonces yo activo la hormona cuando la voy a ocupar y la desactivo cuando ya no la voy a ocupar, que esencialmente es el mecanismo con el que funcionan, como les decía, gran parte de las hormonas. ¿Qué hace eso? ¿Qué ventaja tiene esto? De equilibrar la balanza fisiológica, de equilibrar la balanza de la homeostasis, ¿ya? La glicemia, el mejor ejemplo, ¿ya? Yo no comí nada, yo no tomé desayuno hoy día, entonces mi nivel de glucosa va a empezar a bajar en la sangre, mi hipotálamo lo va a identificar, va a activar la secreción de una hormona, que en este caso sería el glucagón, para elevar mi nivel de glucosa. Pero si no apaga esa hormona, mi nivel de glucosa podría elevarse hasta un valor que sea peligroso, ¿ya? Entonces, en algún punto tiene que desactivarla, ¿ya? Y lógicamente ahí la clásica variable de la glicemia en la sangre entre 80, 110, dicen algunos 90, 120, dicen otros, pero si se dan cuenta es un margen, ¿ya? No puedo tener 130 porque eso lógicamente ya sería anómalo y posiblemente hay alguna anomalía asociada, ¿ya? No necesariamente una glicemia elevada es causada por una diabetes. Ojo ahí, ya me acuerdo hace años atrás haber visto un ejercicio que consideraba un daño renal. Ya había una perforación en los nefrones y por ende la glucosa se devolvía la glucosa filtrada, se devolvía a la sangre y por ende teníamos una glucosa, una glicemia elevada. Ya, por lo tanto, también puede deberse por una falla renal. Ojo ahí, no siempre se asocia la glicemia elevada a una diabetes. Efecto dumping entrando al chat. Claro. Secreción, ¿cómo funcionan las hormonas? Funcionan con el hipotálamo. Ya el hipotálamo es parte del sistema nervioso en realidad, pero él trabaja con su esclavo, por así decirlo, que es la hipófisis. La hipófisis es la glándula maestra, es la primera glándula, y por ende ella sí secreta cosas, y ella es técnicamente la que controla las otras hormonas. Ahora, cuando la hipófisis tiene que secretar, esa es una orden hipotalámica, ¿ya? El hipotálamo entonces es el controlador total del sistema endocrino, ¿ya? Aunque es parte del sistema nervioso en realidad, él controla o tiene esta pega asociada que es la del controlar el sistema hormonal, ¿ya? Tenemos dos secciones en la hipófisis anterior, que vendría a ser la adenohipófisis, y la hipófisis posterior, que también se conoce como neurohipófisis, ¿ya? Normalmente las hormonas neurohipofisiarias, ¿ya? Como tienen una relación directa con el hipotálamo y con la red nerviosa, trabajan con retroalimentaciones positivas, ¿ya? Siempre se activan, ¿ya? Y normalmente no se cortan hasta que se corte un estímulo externo muchas veces, ¿ya? O el estímulo externo que las produce. Y ahí tenemos la oxitocina, por ejemplo, y la antidiurética. La antidiurética es súper sencillo. Si yo no tomo agua, el nivel de hormona antidiurética está súper alto, se empieza a secretar. Claro, y sigue alto por retroalimentación positiva hasta que yo tome agua, ¿ya? Si yo no tomo agua en todo el día, mi hormona antidiurética va a estar en la sangre muy alta, tratando de nivelar la cantidad de agua disponible, porque yo no, lógicamente no me descompense. Y sí depende de un estímulo externo, que en este caso sería el acto de tomar agua, ¿ya? Lógicamente ahí, aparte el hipotálamo, están mandando un montón de señales al sistema digestivo para que a mí me dé sed, ¿ya? Y de esa forma, como diciendo, ya, pues toma agua de alguna forma.
Y la adenipófisis trabaja normalmente, como les decía, con retroalimentación negativa, ¿ya? Y aquí las principales hormonas, o gran parte de las hormonas aquí las vamos a ver. La única que como que no se pregunta mucho es la adenocorticotropina, o corticotrofina, que también puede que aparezca así, que es la hormona que trabaja con la glándula suprarrenal, porque esa normalmente se ve en electivo, ya no se ve en común, particularmente en la homeostasis, aunque yo creo que lo vamos a ver igual. ¿Ya? Las más comunes, las más preguntadas en la prueba son la clásica luteinizante y la folícula estimulante. La luteinizante en una mujer es la hormona de la ovulación, por ejemplo, y la hormona folícula estimulante es la que estimula la creación, o no la creación, la maduración de los folículos primarios a secundarios, y por ende reactiva la meiosis en los ovocitos, del ovocito primario a ovocito secundario. ¿Ya? Por lo tanto, la hormona folículo estimulante actúa primero en la mujer en el ciclo menstrual, ¿ya? Y lógicamente la luteinizante actúa más tarde, un poquito más tarde nomás, y de un día para otro genera un cambio que es la ovulación, la liberación del ovocito secundario. ¿Ya? Vamos a ver hoy día, vamos a seguir viendo la hormona en crecimiento, la tiroides, y que quede bien claro y explicado y los efectos asociados de la insulina y el glucagón, porque ahí también tienen muchos gráficos de preguntas. ¿Ya? Ya, pues esta también la misma en la clase pasada, ya que la hormona del crecimiento, o la somatotrofina, o somatotropina, puede aparecer con P o con F, ya ese es un error de traducción, por si acaso, ¿ya? Porque si ustedes escriben trofina en inglés, se escribe con PH, pues entonces a veces la traducían sin leer la H y queda como tropina. ¿Ya? Así que ojo ahí, si le hablan de somatotrofina, somatotropina es lo mismo. ¿Ya? La adenipófisis entonces secreta la hormona del crecimiento, somatotropina, somatotrofina o GH simplemente. Normalmente va a tratar de enviarla al hígado, a la musculatura esquelética, la lisa también, y los huesos, ¿ya? Para que estos puedan crecer. Creo que algo mencionamos en la clase pasada, ¿ya? Ahora, la hormona del crecimiento trabaja con factores activadores, que son las somatomedinas. ¿Ya? Esas yo nunca las he visto preguntadas, se las nombro nomás para que vean que el proceso de la formación, por así decirlo, de la hormona y de su acción, no es un proceso completamente directo controlado por ella. ¿Ya? Entonces puede ser que hayan como segundos mensajeros, que son las somatomedinas. ¿Ya? Y otras proteínas que también se sintetizan en el hígado, ¿ya? Como la somatostatina, ¿ya? Pero ojo ahí, no, como les digo, nunca he visto una pregunta de eso. ¿Qué hay que tener claro? Que tanto los huesos y el endurecimiento del cartílago es a causa de la hormona del crecimiento, lo mismo que la mitosis en las células musculares, y lo mismo que la mitosis en las células lisas, musculares lisas, esqueléticas y lisas. ¿Ya? ¿Qué induce principalmente el anabolismo proteico, la síntesis de proteínas? Ojo aquí, ya porque esto es una frase que se les va a repetir muchísimo. Son hormonas del tipo hiperglicemiante, quiere decir que elevan la glicemia. ¿Por qué elevan la glicemia? Porque las células necesitan trabajar con nutrientes, ¿ya? Y esos nutrientes principalmente son glucosa. Entonces, como que le voy a dar el material necesario para que las células puedan anabolizar las proteínas, puedan sintetizar proteínas. Para sintetizar una proteína necesito energía, y esa energía la obtengo de la glucosa de la sangre, ¿ya? Yo como célula. Por lo tanto, siempre la hormona del crecimiento tiene un efecto glicemiante, ¿ya? O hiperglicemiante en este caso. Ojo ahí, porque no es el glucagón la única hormona que tiene un efecto hiperglicemiante, y eso sí se ha preguntado en la prueba, muchas veces de hecho, ¿ya? Otra cosa que también hace es disminuir la reserva de grasa. ¿Por qué? Porque al consumir las reservas de grasa, lógicamente voy a entregarle material para que las células crezcan, por así decirlo, ¿ya? Y lógicamente, si la hormona del crecimiento, las células tienen que crecer. Ahí sí. Y Profe, cuénteme. Aquí la quedamos la pregunta. pregunta, ¿la somatomedina dijo que era un receptor? No, son proteínas, ¿No? son como segundos mensajeros, son como una segunda hormona. Ah, ya, Son segundo dependientes mensajero. de la hormona del crecimiento. Ya, ok. Entonces ¿Y esas dónde se encuentran, ese se segundo mensajero? sintetizan en el hígado, y el hígado las libera para inducir muchas veces la hiperglicemia en la musculatura o el anabolismo de las proteínas. Ah, se Entonces la hormona sintetizan del en el hígado. crecimiento no actúa directamente sobre ciertos músculos, no todo. Normalmente el músculo esquelético sí, pero sobre el músculo liso no. ¿Ya? Ya. Como que los receptores no asimilan la hormona del crecimiento. Entonces la hormona del crecimiento pasa al hígado y como que cambia su estructura bioquímica y se transforma en esta otra segunda hormona,
que tiene el mismo efecto en realidad, ¿ya? Ya. Es muy común esas vueltas, ¿ya? Hay hormonas que se dan vueltas más grandes, como por ejemplo la aldosterona. Antes de sintetizar la aldosterona, yo necesito formar un complejo enzimático que se llama angiotensina, ¿ya? La angiotensina 1 y la angiotensina 2. Y aparte de eso, hay otro factor liberador que se secreta justamente en la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando pasa al hígado, se transforma en angiotensina 1, pasa al pulmón, se transforma en angiotensina 2, y la angiotensina 2, no me acuerdo si llega al riñón, sí, creo que era el mismo riñón, y ahí recién, en el aparato yuxtaglomerular, cachete, lleno de nombres raros, llega al aparato yuxtaglomerular, que son las células que están al lado de los nefrones, para transformarse en la aldosterona. La aldosterona va a trabajar directamente sobre el nefrón, va a hacer que el sodio se reabsorba, para que no se pierda, ¿ya? Entonces es una enorme vuelta, pues piensa que la hormona, por así decirlo, se da la vuelta al hígado, al pulmón, después vuelve donde fue sintetizada y ahí se cambia su estructura, ¿ya? Pero al final la acción es la misma, si al final lo que importa es el efecto fisiológico. Ahora, de la angiotensina, del complejo, esa, la renina era, esa era la otra. Renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Sí, renina. Ese complejo completo ya tiene varias funciones, lógicamente, no solamente la regulación del sodio, pero nunca lo he visto que la pregunte, ¿ya? Esa es la por eso, de hecho, aquí aparecía, el factor que regula eso es la hormona adenocorticotrópica, ¿ya? Cuando se libera la adenocorticotropina, ¿ya? Se libera renina en el aparato, en el riñón, ¿ya? Y después comienza este ciclo de angiotensina 1, angiotensina 2, y después se devuelve a aldosterona, ¿ya? Sí, yo creo que podría mostrarle el ciclo después. De hecho, se lo voy a incluir cuando veamos la regulación del agua, porque igual es importante el sodio plasmático, porque el sodio aumenta la presión sanguínea, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a considerar cuando veamos la regulación del agua. Por último, para que lo vean, ¿ya? Porque como les digo, nunca he visto que lo pregunten. Ya, estábamos aquí. Anomalías. La acromegalia y el gigantismo, ojo ahí, gigantismo son bien similares, creo que se lo había dicho, porque son por exceso de hormona, ¿ya? La acromegalia es el exceso de hormona en la adultez, el exceso de hormona en crecimiento, ¿ya? Y el gigantismo es el exceso de hormona durante la niñez, ¿ya? Particularmente en la etapa fetal, como que la hormona se sintetiza pero no se utiliza, como que se queda acumulada, ¿ya? Y se acumula más de la cuenta, entonces la guaguita nace e inmediatamente empiezan a estirarse los huesos, que son literalmente puro cartílago, ¿ya? Y de ahí empieza, lógicamente, esta anomalía que es el gigantismo. Lo mismo que con el enanismo, aquí, lógicamente, no hubo una síntesis de la hormona, ¿ya? O la síntesis es nula prácticamente. Siempre hay síntesis de la hormona en crecimiento, lo que pasa es que las células como que hay un error en la membrana y no asimilan a la hormona, porque la hormona en crecimiento es proteica, ¿ya? Ojo ahí, no es lipídica, la hormona en crecimiento es una proteína, ¿ya? Y ahí tenemos la que vamos a ver hoy día, que es la tiroides. La Dijo que clásica hormona tiroidea. Ojo con las hormonas tiroideas porque hay muchas anomalías con la tiroides, ya como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, etc. Ya voy a hablar por acá un poco. Para controlar la tiroides, ya, para que la glándula tiroides secrete la hormona, la tirosina y la tetraiodotiroxina, ya, que es la T3 y la T4, no necesitan aprenderse los nombres porque lo más seguro es que se los aparezcan en el encabezado del ejercicio. Lo que sí necesito aprender es la función. El hipotálamo no puede llegar a la tiroides de forma directa. Ya no tiene el hipotálamo una conexión con la tiroides, no tiene unas neuronas que conecten directamente con la tiroides. Entonces el hipotálamo secreta un factor liberador, y ese es el factor liberador de hormonas tiroides, que se llama TRH, ¿ya? Y la TRH se libera hacia la hipófisis, perdón, me equivoqué, este es la tirotropina, ahí sí, el factor liberador es ese, el TSH. Y la hipófisis secreta este factor liberador hacia la tiroides. Si la glándula tiroides no recibe el factor liberador de la hipófisis, la glándula tiroides no secreta esto. Entonces, esto funciona como un circuito eléctrico. Entonces, el hipotálamo enciende, por así decirlo, activa una retroalimentación, ¿ya?, sobre la hipófisis enciende nuevamente otro botón, ¿ya?, por así decirlo, hacia la tiroides,
y la tiroides enciende las hormonas T4 y T3. Cuando consigo el efecto necesario, la hormona T3, o el exceso, por así decirlo, de hormona T3 y T4, le informa a la hipófisis y al hipotálamo. Y por eso es que aquí hay un menos. ¿Qué significa este menos? Que la misma hormona se autorregula. Quiere decir que cuando se eleva tanto, toca el límite de la variable sanguínea en el cuerpo, y la hipófisis y el hipotálamo lo identifican y cortan la secreción de los factores iniciales, de tal forma que la tiroides deja de secretar la hormona, ¿ya? ¿Por qué, vuelvo a repetir, funciona como un ciclo o como un circuito? Porque si ustedes apagan cualquiera de las estaciones, cualquiera, ya sea que apaguen la TRH, la TSH o la T4 y la T3, la cuestión va a dejar de funcionar, ¿ya? Y si se apaga es porque ya cumplí lo que quería cambiar, ¿ya? O ya conseguí el efecto fisiológico, que esencialmente ese es el porqué, ¿ya? Esto no se, no se pregunta directamente, pero sí se pregunta el mecanismo de retroalimentación así tal cual como lo tienen. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, y vamos a poner en casos supuestos, posibles preguntas que les puedan hacer, qué pasa si yo corto la TSH? Yo no voy a tener los efectos fisiológicos de la glándula tiroides. Es como que mi tiroides estuviera mala, ¿ya? Pese a que es capaz de sintetizar la hormona, no lo hace porque no le llega la orden en forma de TSH. ¿Ya? De hecho, ahí tienen los nombres, ¿ya? La hormona liberadora de TRH, o sea, de TSH está bien, y la hormona estimulante de la tiroides. Si se corta esta, mi glándula tiroides no funciona, no se estimula para secretar. Si se corta TRH, ¿ya? La hipófisis no funciona, y como no funciona la hipófisis, tampoco funciona la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, esto funciona con botones de encendido y apagado. Se enciende cuando yo quiero usarlo y secretar la hormona T3 y T4, y la misma T4, cuando alcanza el nivel en la sangre de tolerancia máximo, ¿ya? La hipófisis y el hipotálamo lo identifican y cortan las secreciones que tienen sobre la tiroides para que ésta deje de fabricar la hormona T3 y T4. Entonces es un ciclo autorregulado, ¿ya? Lo que en cierta forma también garantiza el funcionamiento óptimo del organismo y mantiene este equilibrio. ¿Por qué? Pucha, no tengo un... Sí, aquí tengo un lápiz. Miren, esta cuestión funciona, no sé si pueden ver la cámara, esta cuestión funciona como una balanza. Entonces, si yo tengo una balanza en estado de equilibrio, perfecto, ni un problema, pero si quiero, por ejemplo, liberar T4, empieza progresivamente a desequilibrar mi balanza en el organismo. Entonces tengo que dejar de liberarla y en el momento que la dejo de liberar, esto se normaliza, ¿ya? La insulina y el glucagón, que la vamos a ver después, funcionan igual. Cuando se activa el glucagón, ya se eleva la glicemia, me genera este problema, pues, un desequilibrio. Entonces se tiene que activar la insulina para bajar la glicemia, pero un exceso de insulina me generaría el otro desequilibrio. Por ende tengo que activar el glucagón para volver a equilibrarlo, y así estoy todo el día, pues, ¿ya? Más encima le agrego glucosa al organismo y más se desequilibra la balanza. Entonces mi organismo está continuamente siendo atacado por factores externos, ¿ya? Ya, pues vamos viendo entonces la función tiroidea. Pobre páncreas. Pobre páncreas, y no solo el páncreas, el hígado también, porque si yo como azúcar El todo el día, riñón, el sí, hígado. pues, mi riñón está filtrando doble Sí. y el hígado está tratando de guardar la mayor cantidad de glucosa y llega un punto en que el hígado se puede, no siempre, pero se puede volver insensible a la insulina, ¿ya? Y ahí Claro. tendría una insulinoresistencia, Ujú. ¿ya? Ahí tenemos entonces la T3 y T4. ¿Cuál es su función? La función de las hormonas tiroideas es controlar el metabolismo, ya particularmente el metabolismo de la glucosa en algunos casos, y no solo, también el de las proteínas, ¿ya? Anabolismo y catabolismo proteico, qué buena ahí definición. Todo el metabolismo proteico. Estimula el desarrollo del sistema nervioso, ahí se me escapó, ¿ya? En edades tempranas, eso tenía que haberle puesto ahí. De hecho lo voy a cambiar al tiro porque si no, no lo voy a hacer. En edades tempranas. En los niños, pues, en resumidas cuentas, ¿ya? Si ustedes tienen un déficit de hormonas tiroideas cuando son niños, posiblemente tengan deficitudes de aprendizaje, no deficitudes, anomalías en el aprendizaje, ¿ya? Es que no me gusta utilizar ese término tan abrupto, tan feo, retraso mental, porque en realidad, insisto, no es un retraso, es un cambio en la forma en que hay que enseñarle al niño, ¿ya? Pero eso puede ser generado por las hormonas tiroides.
Ojo, la hormona tiroidea no es hiperglicemiante, tiene el efecto contrario. ¿Ya? ¿Por qué es hipoglicemiante? Porque como acelera el metabolismo, hace que las células consuman más glucosa, ¿ya? Pero no induce la liberación de la glucosa, sino que acelera la máquina interna, el motor interno de las células. Entonces las células empiezan fácilmente a sintetizar más proteínas, a consumir en algunos casos más proteínas que no estén utilizándose, y en este caso también a consumir más glucosa. Por eso tiene un efecto hipoglicemiante, ¿ya? Y aparte de eso incrementa la función cardiovascular porque como acelera la máquina interna del cuerpo, mi corazón se tiene que adaptar, por así decirlo, a esta necesidad y va a tener que bombear más sangre para que llegue la sangre a todos, o los nutrientes lleguen a todo el cuerpo de una forma más rápida, ¿ya? Esas son las funciones tiroideas, pero la gran función, como les digo, es aumentar la tasa o índice metabólico. Todos los demás, los otros puntos que están debajo de eso, son puntos anexos o que están directamente relacionados con este punto que es más grande, ¿ya? El aumento del metabolismo. Normalmente las dos hormonas actúan de la misma forma. Lo que pasa es que los receptores son diferentes. En algunas células funciona la T4 y en otras células funciona la T3, ¿ya? Pero en realidad la función es la misma, ¿ya? De hecho, Esa era mi duda siempre, profe, porque empecé a buscar la 3 y 3 4 si tenían otra función distinta y ahí me quedó claro lo que claro, y de hecho la mencionó. T3 siempre está activa, siempre se está secretando de forma continua en pequeñas cantidades. Y cuando yo necesito hacer un cambio abrupto, porque por ejemplo ando muerto a frío, ¿ya? O empezó a bajar la temperatura del ambiente y tengo que compensarlo, mi organismo empieza a secretar T4, ¿ya? Porque la T3, pese a que está activa, no está activa o no se secreta en grandes cantidades. Sí se puede secretar en grandes cantidades cuando la temperatura bajó más abruptamente y ahí es cuando yo empiezo a sentir la molestia del frío, ¿ya? Hay personas que cuando tienen un exceso de hormonas tiroides, y de hecho ese es el clásico síntoma, sudan, están sentados 1 hora y están transpirando, ¿ya? Y siempre andan como acelerados, siempre están como apurados, ¿ya? Esas son las clásicas personas con hipertiroidismo, ¿ya? Tiene el metabolismo muy acelerado. Tienen el metabolismo. Claro, ellos funcionan con una máquina que está continuamente pisando el acelerador, ¿ya? Y las personas, lo contrario, que tienen hipotiroidismo, es el descenso de hormonas o la baja de hormonas tiroideas. Ellas tienen todos los efectos contrarios. Andan con frío, andan como lentos, en modo slowpoke, como le decían los chicos en el colegio, o en su defecto, tienen Exceso siempre... de peso también, profe, Sí, por el otro, ¿por el qué? hiper bajan de peso, porque claro, como están quemando, toman, entonces el Claro. otro el efecto contrario, les Entonces, no cuesta hay un más. metabolismo completo de los carbohidratos o incluso de Claro. los lípidos, entonces empiezan a guardar reserva, y suben de peso al tiro. Bueno, y ahí ya hay otra característica con el hipotiroidismo, de hecho aquí aparece en la anomalía. La clásica, ¿cómo se llama? La vasoconstricción, pues tienen problemas de circulación. Y uno lo puede ver en sus manos, y las manos en algunos las tienen moradas de la mala circulación que tienen, ¿ya? No moradas, pero lógicamente se ven de un color diferente a como normalmente la tiene una persona convencional, porque un color relativamente color piel, ¿ya? Ahí tenemos las anomalías, la más común, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo también. El hipertiroidismo genera esta inflamación de la glándula tiroide, que es el bocio, que se hincha el cuello, ¿ya? O la persona de hecho se ve más hinchada también. Y la clásica exoftalmia, que es la exoftalmia, se pronuncian un poco más las cuencas oculares y por ende el ojo parece como que se fuera a salir, pero no es que se vaya a salir, ¿ya? El hipotiroidismo, claro, les genera, como les decía, estos problemas de circulación, ¿ya? Y el frío, normalmente las personas andan muertas de Sí, frío. para regular la temperatura. Claro, les cuesta regular, por así decirlo, la temperatura, ¿ya? Precisamente porque la máquina interna funciona con estas hormonas tiroides, ¿ya? Y aparte de eso, las alteraciones de las secreciones de las hormonas tiroides tienen el cretinismo, ¿ya? El cretinismo es en la niñez específicamente, ¿ya? Y es un hipotiroidismo, ¿ya? Pero en la niñez, muy, muy acentuado en la niñez. Y como el sistema nervioso, por así decirlo, se desarrolla en función de las hormonas tiroides, las personas presentan este déficit, más que déficit mental, es como un déficit atencional, porque andan como aletargados, como dormidos, y no hay nada que los despierte, Claro. ¿ya? Y el niñito, por así decirlo, se quedó así, pues.
Entonces, no es muy vivaracho, como le diríamos los chilenos, pero esencialmente por una anomalía hormonal, ¿ya? Y la otra es, claro, como decías tú, una baja de hormonas, ya sea un hipotiroidismo en la niñez, que sería el cretinismo, o en la adultez, va a generar que la persona engorde porque lógicamente no consume los nutrientes que debería consumir producto de una aceleración del metabolismo, ¿ya? Profe, entonces la versión es lo mismo, o sea, cretinismo se llama la infancia, pero Sí, cretinismo hipotiroidismo se igual, llama la es infancia. hipo, es Sí, baja es ya. hipotiroidismo. Es un hipotiroidismo en la niñez, ¿ya? Y ese es el clásico cretinismo. De hecho, aquí se ve una persona que, por así decirlo, podría ser adulto, pero es producto del cretinismo en la niñez, ¿ya? Quedó así en Claro. resumidas cuentas, ¿ya? Pese a que su metabolismo podría acelerarse o podría tratarse en la adultez, lamentablemente el sistema nervioso se desarrolla durante la etapa de la infancia, entonces ya quedó Claro, así. ahí no No se hay vuelta puede atrás. revertir eso. De Y hecho, también afecta, yo creo, las conexiones también sí, pues neuronales, los las esquemas. neurotransmisiones o la sinapsis química, porque la sinapsis, de hecho, la Claro. neurona es bien sensible, pues entonces como la neurona está funcionando más lento, si yo le hablo a este niño y, me va a decir, ya, no es porque no quiera escucharme o haya estado pensando en otra cosa, es porque efectivamente funciona más lento, ¿ya? No Claro. confundir, lógicamente, con la edad del pavo de los cabros cuando están entre los 12, 15 años. Ya, eso se debe, y está un poco relacionado, pero se debe a que su metabolismo se está adaptando, ¿ya? Y como su La metabolismo se está transición adaptando, claro, es una etapa de a la transición, adultez. la niñez y la adultez, el metabolismo también se está acelerando y se ralentiza en etapas de forma irregular, porque las células están creciendo y las células al crecer también están acomodando y agregando nuevos receptores. Entonces, por eso es que los cabros andan, ¿qué? Pero no porque quieran o no quieran hacer las cosas, sino que funcionan mal. Claro. ¿Queda clara la tiroides? Sí. ¿Qué La les pueden verdad, preguntar de la Sí, es tiroides? súper importante la tiroides. Le pueden preguntar. Bueno, la tiroides se puede extirpar. Hay otra glándula que está atrásita de la tiroides. De hecho, no tengo una imagen muy buena de la tiroides. ¿Ya? La tiroides abraza el cuello. Es como que ustedes ahórquense, ¿ya? Y ahí va a estar la tiroides. La parte de atrás de la tiroides se llama paratiroides, ¿ya? Y esa se encarga de regular, no el metabolismo, la paratiroides se encarga de regular el calcio plasmático, ¿ya? La cantidad de calcio, y el calcio es súper importante, ¿por qué? Porque el calcio participa en la contracción muscular, participa en la secreción de los neurotransmisores y en la Claro. calcificación ósea. Entonces, nosotros tenemos la paratiroides, que de hecho el nombre lo indica, para, atrás, tiroides, atrás de la tiroides. Y esa pequeña glándula, porque es muy pequeñita, se encarga de regular el calcio plasmático. ¿Ya? No la he visto preguntada nunca. Siempre la mencionaba, antes la mencionaba, ya después dije, no creo que la pregunten, nunca la han preguntado, así que se las menciono nomás, pues, para que sepan que existe, la tiroides tiene se compone por, lógicamente, otra glándula dentro de sí misma, que es la paratiroides. O si la leen, dicen paratiroides, no la confundan con la tiroides, porque tiene otra función, ¿ya? Ya, pues, ¿qué más me falta de la tiroides mencionar? A ver, la tiroides a veces tiene crecimiento anómalo de tejido y muchas veces se extirpa, ¿ya? ¿Se puede extirpar la tiroides? Sí, aunque la persona va a caer en este modo de hipotiroidismo, por así decirlo, hay pastillas, ¿ya? Claro, tienen que que pueden tomar compensar, medicamentos claro, de por pueden vida. compensar la falta de la tiroides, y en este caso toman T4, ¿ya? En cierta forma toman T4, por lo tanto están tomando la hormona proteica, y como la tiroxina, porque la tiroxina es un derivado del aminoácido tirosina, su hígado no lo rompe, porque no puedo romper un aminoácido más allá de lo que es, ya es suficientemente chico, no puede seguir fracturándose. Ahí ya los separaría en sus componentes atómicos, pero nuestro organismo no tiene esa capacidad de separar los componentes atómicos. Si no, imagínense, pues tendríamos un reactor nuclear en el interior del cuerpo. Profe, ¿toman la versión de reserva? ¿Toman Sí, T4? toman T4. Toman T4. Ahora no me acuerdo el nombre de la pastilla. Por ejemplo, en el caso de de la resistencia a la insulina, esa me acuerdo, por la clásica de todas, por la metformina, ¿ya? Pero Metformina. Sí, va. de las hormonas tiroides, creo que se llama tiroxina. Si no, Tiroxina. si no, si me Tiroxina equivoco. creo que.
Hay que ir a la farmacia y preguntar, ¿por tiroxina? Sí. Me dicen, sí, ya, Sí, tiroxina. ¿de qué laboratorio? Ya, quiere decir que así, se llama tiroxina, tal cual. Sí, Porque como les tiroxina. digo, es un aminoácido nomás, po. Entonces eso tienen que forzosamente estar consumiéndolo todos los días, porque lógicamente ellos no van a sintetizar si no tienen la glándula tiroides, ¿ya? En la tiroides, otra cosa que también les podrían preguntar, la tiroides está relacionada con la concentración de yodo. La tiroides es a ver, de los pocos iones que se almacenan, ¿ya? Nosotros almacenamos calcio porque lo almacenamos en los huesos. El sodio está presente prácticamente en todos lados y cada vez que comemos estamos ingiriendo sodio y potasio, ¿ya? Lo mismo que el cloro. Entonces, esos siempre están como en transición. Siempre entran, salen, más entra que lo que sale en algunos casos. Pero el yodo, ya, el yodo no, po. Nosotros tenemos la tiroides que almacena yodo. De hecho, por eso la tiroides, si abriera mi cuerpo, por así decirlo, mi cuello y le mostrara mi tiroides, sería como de un color naranjo, ¿ya? Por eso siempre se simboliza en la figura acá, aparece como naranjo. De hecho, ese es su color, ¿ya? Y la tiroides almacena yodo, y por eso tiene ese color, de hecho, porque el yodo es de color amarillo, ¿ya? La única forma de consumir yodo, yo creo que todos saben, el consumo de productos del mar, porque el mar, lógicamente, hay disuelto yodo, ¿ya? Y ahora la sal yodada que también salió por Y ordenanza desde el ministerial momento, hace unos claro, que años, empezaron a crear por la la, se por perdió la el falta goce. que había, como había mucha enfermedad, estaba Sí, pues, latente, que la gente aquí tampoco consume si tenemos una sí, pues, no costa, somos una gran costa. consumidores continuos de productos No, del pues, mar, pues. claro, Comemos entonces, para, ¿cómo se llama? Para la Semana Santa nomás, pues. y claro, pues se tuvo que, por decirlo, fortificar en yodo la sal para Claro. que se ajustara un poco el tema. Y ahí ya como que se perdió un poco este tema de los problemas de la tiroides, ¿ya? Sí, pues se Pero redujo un aquí les poco, voy a pero igual contar existe. ¿cómo se llama? Una anécdota, por así decirlo. Bueno, no sé si vieron la serie Chernobyl del HBO, ¿no? Sí. Ahí de hecho se mencionaba esa anomalía. No, no la vi. ¿No la han visto? No, pero me han dicho que soy así de tóxica. Péguenle una mirada si es que cuando puedan, pues no es que la obliguen. Bastante interesante, bastante técnica en algunas etapas, entonces por eso que quizás, pucha, para algunos que nos gusta un poco más, yo nunca fui bueno en física, pero tampoco soy ignorante. Entonces, a los que nos gusta un poquito más la ciencia, es bastante, como les digo, interesante. ¿Qué pasó? Lógicamente, el reactor nuclear estaba humeando, por así decirlo. Si no me equivoco, ocupaba uranio, ¿ya? El uranio es uno de los principales, el 235, que lo que se hace es esencialmente se entibia a cierta temperatura, eso hierve el agua y el agua al hervir gira las turbinas que lógicamente generan la electricidad. No es una ciencia muy grande los reactores nucleares, el tema es mantenerlos lo suficientemente enfriados, ¿no? Para que no se fusionen o no se calienten más de la cuenta las barras de uranio. Si explota el reactor, ya se contiene con yodo, ya por si acaso. El tema es que el yodo, al ponerle yodo o las placas que aíslan, por así decirlo, estas barras de uranio, se van como contaminando, ¿ya? Y el yodo en cierta forma se transforma en un yodo radioactivo, o sí, pues no reactivo, radioactivo, ¿ya? El tema es que cuando humeó por días, porque en realidad fueron días que estaba humeando el reactor, incendiándose porque no había forma de apagarlo, si se acercaban los helicópteros caían por el exceso de calor, ¿ya? El yodo también empezó a aparecer en la atmósfera. Y el problema del yodo es que el yodo con la lluvia caía a la tierra, las vacas que comen pasto consumían ese yodo contaminado y esto fue en toda Europa, ¿ya? Hasta los japoneses, porque dio la vuelta a la nube en el hemisferio norte por los vientos. La ventaja que teníamos nosotros acá en el hemisferio sur es que los vientos del norte, producto de la gravedad y la temperatura y la atmósfera, se quedan solo en el norte, en el hemisferio norte. Y la masa de aire no se mezcla con la del sur. Entonces nosotros no nos vimos contaminados por producto de esa nube tóxica, ¿ya? Y esta nube tóxica que tenía yodo, ¿ya? El yodo precipita y precipitó en toda Europa y en realidad en toda Eurasia, Europa y Asia, ¿ya? Afectando también a Japón y otras islas que están, por así decirlo, aledañas al gran continente, y a los norteamericanos que también los afectó, aunque ellos digan que no, pero también los afectaron. El yodo precipita, cae con la lluvia, se queda en el pasto lo asimila, la vaca come pasto,
y ese yodo ahora entra a la cadena alimentaria, ¿ya? Y nosotros comemos vacas, querramos o no querramos. Entonces, ¿qué pasó? O la vaca produce leche, que nosotros consumimos leche, y esa leche venía con yodo que venía del reactor de Chernobyl, ¿ya? Entonces, al cabo de unos 5 o 6 años, empezaron a verse una gran cantidad de mujeres, particularmente las mujeres, hombres también, pero mayormente mujeres, un 80% normalmente de las consultas eran mujeres, con cáncer a la tiroides, con anomalías y tumores en la tiroides. ¿Por qué? Porque empezaron a asimilar el yodo radioactivo que venía de la central de Chernobyl, ¿ya? Y eran norteamericanas, po. Y en algunos Qué casos brígido. eran europeos, por ejemplo. No tenía idea de eso, profe. Sí, Sabía la catástrofe de Chernobyl, pero no caché eso del yo, ya, no. eso se llama bioacumulación. Y esa cuestión también se la pueden preguntar en la prueba, por eso se los menciono, ¿ya? Y ocurrió un fenómeno de bioacumulación con el yodo radioactivo producto de la central de Chernobyl, ¿ya? ¿Qué es la bioacumulación? Es cuando un componente tóxico o radioactivo entra a la cadena alimentaria, ¿ya? O precipita producto de la lluvia porque está vaporizado, está en una nube, y en algún momento se va a encontrar con una nube de agua y eso va a caer a la Tierra, ya por gravedad, y entra en el productor. Al productor no lo afecta, ya, porque el productor lo asimila y como que en cierta forma lo soporta, o es un organismo tan simple que muchas veces lo dejan puesto como en sus membranas plasmáticas y ahí nomás queda, ¿ya? El consumidor primario que se come al productor también lo consume, ¿ya? Y muchas veces él o lo bota por la orina, perfecto sería, lo guarda en sus tejidos, que eso ya es un poco más peligroso, o en sus productos, como en este caso la leche. Y la leche, que fue el principal contaminante o la principal contaminada, el consumidor terciario, por así decirlo, que comía o la carne o consumía la leche, recibía continuamente, porque no es problema que yo me tomara una taza de leche al año, ¿ya? O me coma 1 kilo de carne al año, pero no es así, po. Más los gringos que comen carne todo el día, po. Entonces, y toman leche todo el día, de hecho. Entonces, Hasta en el almuerzo, sí, pues, bueno, cenan, esas las son cosas que colaciones con almuerzan, leche. claro, en vez de un vaso de agua con un vaso de leche, ¿ya? Eh, Entonces, este yodo se va acumulando, acumulando, y radioactivo, lógicamente, se va acumulando. ¿Y dónde lo acumulamos? En la tiroides. Y la tiroides llegó a un punto en que estaba saturada de yodo radioactivo y sus células empezaron a mutar, se descontroló el ciclo celular y empezaron a generar tumores. Entonces, después de unos 5 o 6 años, hubo muchas mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque no sé por qué las mujeres asimilan más rápido la radiación. Ahí no sé, ahí sí que me declaro ignorante, o si no le pueden preguntar a Dios. Pues. El problema es que si le preguntan a Dios, no sé si les contesta el tiro, ¿ya? Las mujeres son las que siempre asimilan las radiaciones, como que los hombres nos morimos al tiro, una cosa así, ¿ya? Sí, había hombres, pero los menos, ¿ya? Y lógicamente una inflamación en la tiroides producto de un montón de tumores. Pues. Después se hicieron los estudios y se llevó a cabo, o se concluyó, que era era yodo 14, parece el radioactivo, o 13, no me acuerdo bien. Era un 14, profe, parece y que este yo, estaba bueno, alterado, ¿ya? Y se encontraba, y ese yodo en particular, el yodo de escucha. las glándulas tiroides afectadas, se encontraba en la leche, y en la leche envasada, pues. Se encontraba en la carne, se encontraba en el pasto, en el forraje, en las vacas, en las ovejas, etc. Entonces, era producto, lógicamente, de la central nuclear, termonuclear de Chernobyl. Así Qué que, ojo, heavy. ojo, ojo. A mí, tengo una amiga que le pasó que era súper amante del marisco y todo, y una vez comió mucho marisco y comió mucho piure, comió como todo el Los piures son los día que tienen y más le yodo, dio un exceso, como que sobreestimuló la tiroides, y ¿ya? al final quedó con problemas la tiroides también, pues, Claro. y le ¿Viste? dio... No, sí, de hecho no se pueden comer muchos mariscos. De hecho, el piure se recomienda como comer uno al año, una cosa así. Sí, pues y baja cantidad, pero ella dice que comió un He comido montón demasiado. y De claro, hecho, a mí comió no me gusta el demasiado. piure. Y no me gusta el piure porque conozco el piure ¿cómo se llama? En el ambiente. Po. Es una piedra, literalmente, es una piedra que si ustedes la parten, pareciera que estuviera sangrando por dentro porque es roja. Po. De hecho, Ay, me antiguamente se encanta el conocía. piure. Yo cuando como la voy cortando y la voy sacando al tiro así. Con el dedo nomás que tanto para adentro. Pero eso es muy Para común adentro, ¿cierto? del chileno en Con general. ¿Eh? limoncito. Somos Aparte que yo como, tengo la costa aquí mismo, Valpo, claro, muy abajo carbohidratos. vivo Caleta Portales, donde venden todo. Bueno, ahí hay estos piures, pues, de hecho.
¿Cómo? Ahí hay hartos piures. Sí. El piure es un urocordado. Son, por así decirlo, los primeros pseudocordados, los primeros pseudovertebrados. Fíjese que el piure, uno dice, esta cuestión no parece un vertebrado, pero en la etapa larval tiene como un notocordo, que es como una columna vertebral que se pierde cuando pasa a la fase sésil. La fase sésil es la fase piure que uno conoce, porque parece esta bomba donde entra el agua y sale el agua. Cosas de los piures, para que no se me olvide ahí la zoología. Ya, vamos con esta. La insulina y el glucagón, y aquí hay infinidad de preguntas de todos tipos, gráficos, preguntas bonitas, preguntas feas, lo que ustedes quieran. ¿Ya? La insulina, ya, y ojo aquí, es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir que es hipoglicemiante? Que baja la glicemia. Hay que tener claro eso. ¿Ya? La insulina es una proteína de segundo nivel peptídico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una proteína relativamente simple. ¿Ya? La insulina a temperaturas muy elevadas se desarma por culpa de su estructura proteica. ¿Ya? Por lo tanto, si yo sacar, bueno, la insulina, las personas que se inyectan insulina tienen que mantenerla refrigerada porque si se eleva mucho la temperatura, ya no funciona. ¿Ya? Y es precisamente porque la cadena proteica se pierde. Es como que se inyectaron agüita con proteínas nomás. ¿Ya? Mi Por lo tanto, hermano es insulino dependiente. claro, y tiene que mantener, como que tienen un cooler con sus cositas, Claro, tiene un todo cooler guardadito y cuando todo salen. sus Precisamente cositas. porque la insulina no se puede entibiar. ¿Ya? La Sí, insulina se po. utiliza de forma artificial por bacterias. ¿Ya? Se le entrega el ARN mensajero a las bacterias, ¿ya? En una solución, y las bacterias como un cultivo, literalmente. Es como, y la bacteria lo que hace es asimilar ese ARN mensajero y empezar a sintetizar la cadena de insulina que viene del ARN mensajero. Y después esa solución empieza como a elevarse la cápsula de Petri de líquido, eso lo sacan y ahí está la insulina lista para llegar y ser, por así decirlo, guardada. Así que la insulina que Claro, porque antes se lo tenían que sacar a los chanchos, creo, sí, po, y era se súper sacaron cara. justo, y era Era súper. súper cara y Ahora, moría mucha gente, todo po. eso con la biotecnología como en el año 70 Mm. aproximadamente. 70, Claro, porque aquí como en los 80 todavía seguía muriendo mucha gente por por diabetes. diabetes y después ya empezó a ver todo ese Claro, porque se soporte. empezó, la biotecnología se Mm. empezó a hacer más masiva, porque en realidad, bueno, ese era un tema chileno que teníamos nosotros, político en esa época. Nosotros en Chile, como del año 83 en adelante, teníamos un embargo económico. Entonces, habían cosas de afuera, de alta tecnología, que no llegaban nomás, y era por culpa del gobierno de la época. ¿No? Pero bueno, ese es un tema político que no vamos a tocar, que puede ser sensible. Eh, la insulina, entonces, una hormona hipoglicemiante, y el glucagón, ya, es una hormona hiperglicemiante, como también lo puede llegar a ser la hormona del crecimiento. Así que ojo ahí. ¿Ya? Lógicamente, la hormona del crecimiento no es su función primordial. ¿Ya? En el caso del glucagón, sí, se secreta glucagón para elevar la glicemia cuando no hemos comido nada. ¿Ya? Claro. ¿Cuándo actúa entonces el glucagón? Y aquí está el efecto inicial, ¿ya? Cuando se detecta un nivel bajo de glucosa. El hipotálamo identifica el nivel bajo de glucosa, le dice a la hipófisis no puede secretar el glucagón, así que busca el páncreas, y el páncreas secreta glucagón, lógicamente, hacia el hígado y hacia la musculatura esquelética de los huesos largos. Ojo ahí, ¿ya? Es cuestión de que ustedes se comparen nomás. Mírense el tamaño del fémur, ¿ya? Un hueso bastante largo, ¿ya? Que va desde la cadera hasta la rodilla, ¿ya? El clásico hueso que tenían los piratas cruzados, ya, ese era el fémur, ¿ya? Y el fémur está rodeado por un músculo que es tanto o más grande, y tienen dos porque tienen dos fémures, ¿ya? Tanto o más grande que el mismo hígado. Por lo tanto, la musculatura de los huesos largos se encarga también de guardar glucosa. No solo el hígado se encarga de guardar glucosa. Por lo tanto, el glucagón y la insulina, ambas dos, ¿ya? Lógicamente por carriles distintos, trabajan no solo sobre el hígado, también sobre la musculatura de los huesos largos. ¿Ya? Porque, insisto, el músculo del fémur, ¿ya? Es tanto o más grande incluso que el tamaño de su hígado. Y tienen dos, por lo tanto sería que tuviéramos dos hígados en las piernas, sin contar la musculatura de más abajo, ¿ya? O la de más arriba, que también puede guardar en cierta forma, ¿ya? Por lo tanto, el glucagón trabaja sobre la musculatura de los huesos largos, como también sobre el hígado para elevar el nivel de azúcar en la sangre, ¿ya? ¿Qué hace? Y ojo aquí, hace lipólisis, ¿ya? Se eliminan los lípidos y se van como transformando en cierta forma en azúcar, ¿ya? Eso se puede hacer.
la glucogenólisis y la gluconeogénesis. De hecho, la lipólisis es la eliminación del litio. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno, son las reservas de glucógeno. Y la gluconeogénesis es la transformación de glucosa a partir de las reservas lipídicas. Eso es más extremo, ¿ya? Cuesta mucho que los lípidos se transformen en glucosa, pero lo podemos hacer. En casos, como les digo, ya no he comido nada en 2-3 días, posiblemente mis cuerpos cetónicos empiecen progresivamente a transformarse en glucosa. Se puede, pero no es fácil. ¿No? Por eso que cuesta tanto peso, ¿ya? Por lo tanto, esa es una acción del glucagón. El glucagón sí es una hormona que nos ayudaría a bajar de peso, pero es su última función. ¿Ya? Su primera función es la lipólisis, degrada lípidos, ya para generar calor en algunos casos, y también la glucogenólisis, que es la degradación de las reservas de glucógeno. ¿Ya? Recuerden que el glucógeno, eso ya sí, profe, porque de repente puede aparecer la prueba como glucógeno glucosa y o el glucógeno. azúcar almacenada pues, de reserva. Sí, En el hígado se llama glucógeno. Claro, la reserva de glucosa es el glucógeno. Claro. ¿Dónde se guarda? En el hígado. Y adivinen dónde más, en la musculatura de los huesos largos. ¿Ya? Así que ahí también se guardan las reservas de glucógeno. Se entiende que el músculo ya va a consumir gran parte de esa glucosa, por eso se guarda ahí mismo. ¿Ya? No hacia el lípido. El lípido, los adipocitos están normalmente almacenados cerca, como en un tejido aparte del músculo, ¿ya? Pero cuando la persona está en un estado de obesidad mórbida, una obesidad muy avanzada, yo lo he visto, por eso les digo, es literalmente como la carne molida con mucha grasa, ¿ya? Las vetas de adipocito, las vetas de grasa invaden el tejido muscular, ¿ya? Y lo invaden al tal punto que ese músculo bonito que se ve, la fibra, el endomicio, el perimicio, toda esa cuestión, está completamente llena de grasa, ¿ya? Entonces es una enfermedad por la grasa, en resumidas cuentas. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. No que la persona, porque podría ser que la persona tuvo una anomalía fisiológica, metabólica, por eso engordó más de la cuenta, que lo entienda la salud estatal, pues, como una enfermedad. Y es una enfermedad la obesidad, sí, pues literalmente es una efectivamente, enfermedad. No es como que porque comió mucho. Sí, pues, puede ser por comer mucho, pero Sí, también pues. puede ser por otros factores que lamentablemente ahí no se entienden en Es política. que sí. Y ahí volvemos acá al tema político que puede ser sensible. Sí. Y la insulina, ya, lógicamente la insulina trabaja, y aquí se ve cuando tenemos mucha glucosa disuelta en la sangre, ya, o en el plasma, que también puede que le aparezca así en la prueba, ya. En el plasma sanguíneo, lógicamente en el agua de la sangre es que va disuelta la glucosa, ya. El hipotálamo lo identifica, lo mismo, le informa a la hipófisis no puede secretar insulina, así que se le informa al páncreas para que aumente la secreción de insulina, y esto va directamente a las células hepáticas, lo mismo, son las mismas células blanco, las células musculares, o sea, de los músculos esqueléticos también, y van en cierta forma guardando el azúcar, ¿ya? Y ahí es donde se genera este fenómeno que es la formación del glucógeno. Como dijiste tú, Tamara, el glucógeno es la reserva de glucosa, tomamos la glucosa de la sangre, la metemos a la célula y la tenemos que transformar en glucógeno como cajitas de reserva de glucógeno para más adelante, ¿ya? ¿Dónde se forma eso? Ahí está, en el hígado y en el músculo esquelético, vuelvo a repetir, de los huesos largos, porque tenemos huesos cortos como los de la mano y ahí no tenemos reservas de glucógeno. Los huesos planos, que también tienen musculatura, como por ejemplo la musculatura de la espalda, los pectorales, ya no son muy grandes esos músculos, por lo tanto tampoco reservan mucho, ¿ya? De hecho, reservan más grasa que glucógeno. Ojo aquí, la anomalía, producto de un exceso de glucosa, ¿ya? Es la hiperglicemia, ¿ya? Nosotros podemos combatir la hiperglicemia con una hormona hipoglicemiante. Ojo ahí, si mi efecto fisiológico, mi anomalía corporal es una hiperglicemia, lo mismo. Miren, si yo tengo una balanza desequilibrada, no sé si ven la cámara y el lápiz, ¿ya? Y tengo una hiperglicemia, yo la compenso con el efecto contrario, una hipoglicemia. Si yo tengo una hipoglicemia en mi cuerpo, la compenso con una hormona hiperglicemiante que me eleve la glicemia. Entonces, le coloco el peso a la balanza al otro lado para equilibrarla, ¿ya? Porque ¿qué pasaría? Que si yo no he comido nada, creo que les conté esa historia, yo no he comido nada y me inyecto insulina, lo más seguro es que caiga muerto, ¿ya?
¿Por qué? Porque me va a bajar el azúcar y mis células tienen que funcionar con un mínimo de insulina. Un mínimo de glucosa. El mínimo de glucosa, sin temor a equivocarme, debe ser entre 30 y 40. Por debajo de eso, lo más seguro es que sea muy difícil que las células Sí, vuelvan ya abajo de 30 ya la persona en coma diabético, y ni todo. siquiera está temblando a causa ya simplemente está inmóvil, tirado y casi sin respirar. Claro, ¿Ya? Y de hecho es muy sí. difícil posiblemente que lo puedan compensar a esa altura. ¿Ya? Yo con Ahí a una vez a mi hermano le pasó perdón, profe, le No, no, pasó está bien. una baja de glucosa y él se lo dan todo por hospital ya, todo Ya, eso claro, lo cubre gratis, ya claro. lo abarca la Bueno, algo que insulina, haga el sistema de salud. claro. Y le dan, tiene tiene glucagón, profe, Ya, sale SOS, ya, sale, en caso incluso de sale. emergencia, cuando le baje Claro, mucho. y cuando él le baja, él tiene una tecnología que se saca todo y inmediatamente se inyecta en el muslo. Ya, de hecho, Y ahora hay esta clásica que de hecho la están pidiendo. Bueno, no sé si la lograron, ahí me declaro bien ignorante en ese sentido. Porque el chileno no se instruye más allá a menos que lo necesite. Pues ahí me declaro, vuelvo a repetir, culpable e ignorante. ¿Ya? La bomba de insulina. ¿Ya? Yo conocía a una chica que trabajaba con nosotros y tenía a su hijito con problemas de diabetes. Nació prácticamente con diabetes. Se lo detectaron ah, como al año y medio. Entonces, chuta, imagínense un niñito estar pinchándose con insulina al año. Que cuando pase por afuera de un montón de dulces no puede elegir ninguno porque no se puede comer ninguno. Entonces no. consiguió la bomba de insulina, ¿ya? Entonces él tiene como un celular, por así decirlo, como un control remoto que le va indicando la glicemia de forma continua, se la está midiendo porque está conectada directamente aquí como Es a la como un insulina. cinturón que Sí, traen, pero eso cuesta, sí, creo que no, no, vale sí, de hecho la como 5 mantención también es millones. cara. Sí, Y mi hermano dice, pucha, me gustaría colocarme esa cuestión, claro, pero pero te mejora por completo la calidad de vida sí, porque po. los Pero para los pinchazos son niños solo en es emergencia. súper bueno porque es esclavizante el tema. Claro, pues la inyección justamente pues, es esclavizante. Y es Sí, lo mismo que ahora este cabrito chico, que ya tiene como 5 años, ¿ya? El Cristóbal, ya puede comer dulce. De hecho, yo más de alguna vez lo vi comiendo papas fritas y le ponía cara así como su mamá me decía, no, si después le veo la bomba, y la bomba sola funciona como con unos cartuchos de insulina. Entonces, eso se van sí, sí. cargando cada 2, 3 días y le va secretando la insulina de a poco. Una maravilla. Es como su Sí, pues páncreas no, artificial, pues en resumidas cuentas claro. evita tener que estar pinchándose el pobre. Y como te digo, puede comer de todo. Ahora puede comer de todo el pobrecito. Es Bueno, que en todo caso las que son los insulinos dependientes es mucho más, se puede calidad de decir un vida. poquito más permisible que puedan comer ciertas cositas porque regulan con la insulina. En Claro, cambio, cuando son diabetes tipo 2 esa es la compleja porque es por ingesta. claro, claro. Completamente. Entonces ahí tienen que ir regulando las comidas y uno le hace los esquemas Sí, pues, pero, y o sea, en el esquema yo creo que uno el carbohidratos. esquema lo puede cumplir 1 mes, 2 meses, 1 año podría ser en el caso de pero Claro. toda la vida es como para, Profe, lamentablemente, ¿sabe una lástima. Mm, Catalina, que sí. cuéntame. yo conozco a alguien de Chile, una tía, Ya, que es diabética, po, ya. pero a ella le ¿Cómo se gusta el controla? dulce. No, le gusta el dulce y prefiere inyectarse 3 veces al día para poder comerse 1 kilo de manjar que dejarlo. Sí, pues eso hacen Ahí también, te pues se entiendo que desordenan y cuesta controlarse, po. Cuesta sí, mucho pues. poder controlarse porque A mi también hermano le los pasa eso, hábitos. pues, de repente cuando le dan como una cantidad que él tiene que tener según en el día cuánto se tiene que inyectar, según la comida, la doctora le hace todo el esquema, poco la alimentación y todo. Pero a veces, claro, ellos como pueden regularse con la insulina externa, él si come más, de repente va a otro lado y si se le acaba la insulina se compra lo que le va faltando, po, porque a veces desórdenes, pues 18, Claro, sí, y claro, todos nos se va desordenamos. inyectando más y todo, y la noche, ay, vamos a inyectar de nuevo porque comí mucho esto, Claro, empieza así a claro. jugar. Claro, tienen que jugar con la variable, po, y forzosamente tienen que. Es lo que haría su páncreas si funcionara de forma correcta. Secretaría más insulina en el caso que lo necesite. Entonces ahí se tiene Claro. que inyectar más. Ya, Pero, vamos con profe, eso no es tóxico. Lo último, a nivel de el exceso, hígado, el del exceso exceso de insulina. externo que se vaya, No, no porque todavía. No no mientras el, la persona sea ah, joven, porque ya sí, después, po, lógicamente, sobre los 70, 75 años, podría ser que su hígado como que ya la insulina
genera una resistencia a la insulina. Entonces, Claro, pues, imagínate el eso. caos, porque la persona Mm. tiene un problema pancreático, no secreta insulina, y su hígado más encima no asimila insulina. ¿Ya? Es que se Entonces, va como el umbral, por eso me refiero. sí, pues, lamentablemente se Tanto. está jugando con el umbral de su insulina en la Mm, sangre, entonces el hígado también se puede insensibilizar. Puede ser que a claro, largo eso yo le plazo explico a mi ocurra. hermana y no me entiende. Sí, pues, un exceso de insulina. Por eso es que se puede salir de la dieta, sí, pero no puede todos los días salirse de la dieta, pues, porque ahí el umbral Claro. de insulina. Y lo mismo nos pasa a nosotros, si yo ando comiendo azúcar todo Sí, el pues, día, voy a tener insulina en mi sangre todo el día y mi hígado va a decir en un momento, ya córtala, pues ya estoy chato de tu insulina. Y no la va a asimilar. claro. ¿Ya? Y al no Estresa asimilarla, insulina es resistencia. Claro. Y ahí a tomar Oye, metformina, claro, pero podría arreglarlo en ese caso tomando metformina, porque al final la metformina como que se acopla al receptor para que pueda asimilarse la insulina, porque se saturó, pues se insensibilizó el tejido, ¿ya? Claro. A nivel de los receptores A de la nivel del célula. receptor, del receptor proteico del hígado, ¿ya? Porque se asimila en un receptor proteico, como es una hormona proteica, Hay Claro. una cosa que hacen los médicos que ven el cuello ¿ya? cuando que dicen que el cuello se pone como un poco más Ah, oscuro sí, cuando pues se pone más oscuro. Tiene un nombre esa cuestión. Ascari nigricans. Sí, eso, Una cosa ese mismo así. nombre, ese nombre. Sí. Era. Claro, que como que se vuelve Se, más duro el tejido y se empieza a endurecer. claro, por la Sí, insulina te produce esa coloración en las Claro. partes de los pliegues. Claro, y no solo en el Y cuello, uno sino que en las ve axilas, en creo, los cuellos, en la en la ingle, ingle. ¿qué más? Debajo de los. A veces cuando son resistentes se ve porque a veces tienen sobrepeso, no todos, pero ¿Ya? normalmente la tendencia es debajo de los pechos, de las tetillas, Ah, ya, de las- ya, ya, todo eso, perfecto. Claro, en todo todo lo pliegue. que pliegue se va formando, claro. ¿te puedo hacer una pregunta a ti? Es que, Tamara, es Ah, que a mí sí. me pasa algo muy raro, mira. Yo me hice exámenes de sangre Ya, y, por ejemplo, lo que pasa es que cuando me mandaron a hacer una vez para ver si tenía ovario poliquístico, y tenía ovario poliquístico, así que me dijeron que lo más probable era que era resistente a la insulina, podría pero ser, ¿ah? como 2 días después me fui a hacer los exámenes y no, entonces Ya, quedé y que ahí como, podría ser que el examen, Sí, pucha, hay pues. varias variables que hay veces que no se toma bien el examen y hay que repetirlo, po. Claro, hay veces que se tienen que repetir, pero puede pasar eso igual. Sí, no, sí podría ser que, pues, mira, no lo había pensado con ovario poliquístico y en cierta forma el útero no está plegado, pero sí tiene pliegues pequeños en su interior, po. Sí, porque el útero no es una cavidad lisa, como se dibuja o se muestra a veces en estas figuritas de goma. No, pues está lleno, es como una toalla con doblada por dentro, pues, y con un montón de pliegues. Para los que hemos visto un tejido de útero mamífero. Yo he visto úteros, no de seres humanos, pero sí de vaca o de oveja, porque es lo más común. ¿Ya? Mira, no lo había considerado ese punto. ¿Eh? Muy buen alcance. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la diabetes mielosa en realidad. Ahí sería como la traducción del latín mellitus. Ya mielosa, ¿por qué? Porque la sangre es más espesa. Pues. Ya no es que tenga forma de miel, pero sí, al ser más espesa podría considerarse como si fuera miel. Eh, Lógicamente, un síndrome que pasa a generarse esencialmente por la falla de la secreción de insulina. En este caso, el páncreas, ahí está, por así decirlo, la hormona insulina, ahí está el receptor de insulina, y este podríamos decir que es la célula hepática, ¿ya? La situación normal, la insulina se acopla al receptor y la célula se abre para asimilar la glucosa y formar el glucagón, ¿ya? Puede darse, ya, por ejemplo, aquí tenemos diabetes mellitus insulino dependiente, o también conocida como la tipo 1. Es una enfermedad autoinmune, ya esto normalmente se debe a que las células que deberían secretar insulina no secretan insulina, que son las células del páncreas, y por ende al no haber insulina el receptor no tiene cómo guardar la glucosa. ¿Cómo lo arreglo? Como veníamos conversando, con una inyección de insulina. Entonces, al inyectar insulina, lógicamente el receptor hepático se abre y la glucosa empieza a guardarse, ya en forma de glucagón. Y la resistencia a la insulina, ya, ahí tenemos, lamentablemente ahí aparece medio mezclado, diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. Lamentablemente el receptor de insulina se volvió insensible a la insulina y por ende la glucosa no se guarda, pese a que la persona sí sintetiza insulina. Y ojo ahí, un insulino resistente no le van a La bajar el glucosa no se azúcar. guarda, profe. Claro, la glucosa, ¿verdad? No se guarda. claro. A un insulino resistente, y esta creo que fue una pregunta de años anteriores,
una persona con insulino resistencia, si ustedes le inyectan insulina, no va a guardar el azúcar y no se le va a bajar el azúcar, ¿ya? Porque no asimila la insulina. En ese caso, Claro, lo con que nivel yo de tengo que- receptor el problema, Claro. por lo que Entonces, lo que hablamos. yo tengo que hacer es sensibilizar de nuevo el receptor a la insulina. Y eso lo puedo hacer con un medicamento. ¿Ya? La Puedo metformina. tomar una pastilla, y ahí es donde aparece del formulario nacional, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Estos son los síntomas de la diabetes. ¿Ya? El primer síntoma es el exceso de glucosa o hiperglicemia. ¿Ya? Lógicamente, ¿qué efecto tiene el exceso de glucosa en la sangre sobre la eliminación de ella en la orina? Yo tengo un exceso de glucosa. El primer síntoma que muchas veces no se detecta, ¿ya? Es la glucosuria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en la orina Glucosa en la orina. hay glucosa, y eso no puede ser, ¿ya? Porque si yo boté al nivel de glomérulo, fui capaz de filtrar 100 unidades arbitrarias de glucosa, yo le voy a devolver esas mismas 100 unidades a la sangre. Si yo estoy perdiendo glucosa por la orina porque tengo un exceso, ¿ya? Y estoy filtrando más de la cuenta, a causa de una hiperglicemia. También puede ser por una falla renal, ojo ahí, ¿ya? La glucosuria no necesariamente es causada por una hiperglicemia. Lo más común, ya en el 90% de los casos, 95% de los casos, va a ser por hiperglicemia. Pero también podría ser una falla renal. Ya podría ser que el riñón esté perforado. ¿Ya? Y podría ser que tenga una anomalía. ¿Ya? La glucosuria, ¿qué va a generar en el tiempo? Poliuria. Como tengo tanta glucosa en el cuerpo, tengo que ir a botarla continuamente y por ende voy a andar con sed. ¿Por qué? Porque voy a tener que forzosamente perder agua para que se vaya esa glucosa por la orina y tratar de compensarme. Si se dan cuenta, el cuerpo trata de compensarme Claro. por esta anomalía, ¿ya? Como no lo consigue, porque el síntoma persiste, por así decirlo, la falta de insulina persiste, es que tengo que inyectármela. Y finalmente genera una polidipsia, y aquí, ojo, también puede, y me faltó, polifagia, ¿ya? Quiere decir que la persona le da más sed, la polidipsia es sed, Y hambre, hambre. y hambre. Y la otra que también ya ese es un síntoma ya al final, que es lo que normalmente uno ahí se da cuenta, baja de peso, empieza a bajar de peso, Claro. empieza a perder glucosa, ¿ya? Sí. Entonces, Es que como no se está nutriendo sus células, no sí, se está pues, nutriendo justamente, sus células, literalmente. Entonces, de hecho a mi hermano le pasó eso, cuando bajó se de le peso, desencadenó, tenía 20 años. ¿ya? Y deportista, basquetbolista, todo, no, o sea, extraño total, y no sabía por qué le estaba pasando. Y estuvo como 2 semanas que bajó, pero abruptamente de peso, Claro. delgado total, perdió musculatura, y comía, se Y agua. tomaba no sé cuántos litros de agua, se acostaba con botella, y fatigado, y no asimilaba, y mal, y tuvo que ir al médico porque la bajada de peso, pero fue terrible, fue De un hecho, estrés claro, ese es el metabólico primer síntoma. heavy, claro. Y lo más seguro es que Y le pidió ahí un examen de sangre. sí, pues examen de Y ahí sangre salió y la menos mal glicemia que, alterada. claro, O sea, totalmente, por y suerte le tenía, pillaron sí, la está, vuelta al tiro. y menos mal que claro, fue un doctor como de cabecera que tenemos en la familia y él lo estabilizó, pero dijo, si tú esperáis, no sé, un día más, o sea, te Podría da caer un por paro, shock hiperglicémico. realmente te morías, sí, ya, Claro. claro, una cuestión, fue lo No, sí, último. es súper de cuidado en este Mejor. caso la diabetes. Y como te decía, claro, el primer síntoma es la baja, es lo que uno evidencia, porque uno no anda sacando muestras de orina para ver cómo está el nivel de azúcar en la orina, po. Ya no lo Claro, hace. O la persona muchas veces dice, ¿por qué habré ido tanto al baño hoy día? No se cuestiona tampoco eso, ¿ya? Sino que el primer síntoma a hacer es, claro, la baja de peso. Ahora, una baja de peso sin un motivo aparente siempre es motivo de consulta médica, siempre. No, yo no puedo bajar de peso si no estoy haciendo una dieta para bajar de peso. Ya, eso es anómalo. De hecho, lo más común es que suba de peso si no hago claro, nada. Pues. De hecho, todos claro. hemos, yo creo, subido de peso con esta cuestión de estar encerrado en la casa producto de la pandemia. Sí. Y no hemos bajado, ¿no es cierto? A menos que estemos haciendo algún tipo de dieta o entrenamiento estricto. Ya, ojo con esto porque esto sí lo han preguntado. La secuencia de eventos para la diabetes sería una hiperglicemia que me conduce a una glucosuria. La glucosuria me genera poliuria y por ende voy a terminar con polidipsia y polifagia. Me faltó ahí voy a, ¿saben qué más? Que si no lo corrijo al tiro no se me olvida. Así que lo vamos a corregir al tiro. Y polifagia. Polifagia. ¿Qué es la polifagia? El hambre excesiva.
¿ya? Y la polidipsia es la sed excesiva, ¿ya? Les dejé este cuadrito para que puedan repasar, ¿ya? Esencialmente es un resumen de toda la hormona. Ahí está, ¿ya? La hormona del crecimiento, dónde se produce, su función, dónde apunta, cómo se regula y qué enfermedades tiene asociadas. Eso ha sido como lo que se ha preguntado a nivel general los últimos 10 años en la prueba, ¿ya? Entonces, este cuadrito de resumen está bien bueno en el sentido de que lógicamente le resume todo lo que hemos visto de la hormona o de las hormonas, porque la próxima semana vamos a ver las hormonas sexuales, ¿ya? Vamos a ver primero la testosterona, que es como la más simple, y después vamos a ver el conjunto de hormonas sexuales femeninas, que son las más complicadas en el sentido de que, yo creo que ustedes que son damas lo saben, tienen pics de hormonales y después descensos hormonales y pics hormonales y descensos hormonales y todo eso en un puro mes, ¿ya? En el caso de los varones, no, pues nosotros se nos eleva el nivel de testosterona y se mantiene así por años hasta la andropausia, 55 años, y ahí baja un poquito y después se sigue manteniendo constante hasta que nos vamos, ¿ya? Por lo tanto, la próxima Ay, qué semana vemos... lata, qué envidia. Sí, pues es un problema y lamentablemente échenle la culpa a Dios. Dios es el culpable de que ustedes tengan esas elevaciones de hormonas continuas en el día. Y en el día, Esos cambios que la gente no entiende, que no es sí. empática, no se conversa bien. Pero es que por lo Lo que mismo, lo porque está. yo creo que uno mucha gente no se instruye a menos que lo necesite. No se instruye Es que porque como no les es pasa a los instruible. hombres, profe, yo encuentro Sí. que uno un poco, no de Pero es que usted, es una porque cosa hablando machismo, po. Si ahí está es una cosa machista, pues, a nivel, claro, pues, porque como no sucede en toda la población y, claro, es la mujer en este caso, se invisibiliza eso, pues, y sí, todavía de hecho, vemos el pico de estrógeno que que tiene una uno mujer. sufre, por ejemplo, en la parte en laboral. Es muy juzgado Sí. que uno tenga el síndrome premenstrual, literalmente ataques de dolor y a veces produce hasta O vómito. la Yo clásica tenía, pregunta casi despectiva, porque dicen, no, es que andan sus ay, días, sí, no, déjenla. claro, eso como que Esa es un típica, poco po. burlona, claro. No, pues en realidad son fenómenos biológicos que nos afectan y nos afectan literalmente o de forma directa, en el caso de usted, o indirecta, para el caso de nosotros, porque también nos afectan, Sí, po. justamente. Ya, entonces la próxima semana vemos hormonas sexuales. De hecho, vamos a ver toda la próxima semana hormonas sexuales. Y aquí está el cuadro resumen con todas las hormonas que vimos entre el lunes y hoy. Y ahí está, lógicamente, un pequeño esquema básico, ¿ya? De hormonas, mensajeros químicos que regulan distintas funciones en el organismo, pueden funcionar o funcionan, perdón, por retroalimentación. Gran parte va a ser negativa, un 10% o 15% será positiva. En los Negativo, animales, profe, se refiere cuando está baja la hormona, ¿en cuando hay cuál? una baja, yo secreto más, cuando hay feedback negativo, Sí. Cuando hay una ya, baja en la hormona, se secreta más hormona para compensar. ya, claro. Entonces, el nivel hormonal siempre se mantiene continuo porque se eleva, como el nivel de estrógeno, se eleva en un punto, después desciende y cuando el organismo identifica ese descenso, lo vuelve a elevar. Claro, ya. Que al final ustedes tienen 2 picos de estrógeno al mes y de progesterona tienen uno solo. Entonces, imagínense la bomba hormonal. Nosotros estamos con un nivel hormonal estable, literalmente estable en el mes. Entonces no vamos a tener cambios de... Ahora, la testosterona tampoco es muy agradable que digamos, ¿ya? Y los principales efectos que tiene la testosterona en el hombre es que me genera cambios de humor o que me puedo enojar por nada, ¿ya? De hecho, el ímpetu competitivo de los mamíferos se le debe, en el macho mamífero, se le debe a la testosterona, ¿ya? Normalmente cuando previo a la reproducción, ya a un evento de celo, el nivel de testosterona se eleva un poquito y hace que los mamíferos machos al tiro se pongan a pelear y se vuelven territoriales. Y de hecho, nosotros también somos territoriales. O sea, si mi vecino me corre la reja un poquito para acá, yo me voy a correr la reja un poquito para el otro lado también. Sí, y eso es así. Profe, pero no cambia la testosterona en los hombres tanto, pues igual hay Sí, bueno, fluctuaciones, lo que sí, explica el usted. nivel es más estable, pues, eso sí es cierto. Sí, bueno, pero hay Bueno, y fluctuaciones otros igual temas que esos cambios de humor, esa competitividad un poco que no, pues, marca. claro, es más que No. nada por la competitividad, porque que al final los machos mamíferos somos todos competitivos, y eso es cuestión de que ustedes tengan un gatito macho, ¿ya? En la casa
y traigan un gatito macho nuevo y se van a dar cuenta que al tiro se van a poner a pelear. Tengo una duda dudosa de las que se dudan dudosamente. ¿Cuál? A ver. ¿Es cierto que en el esperma se podría decir que el esperma Y es más rápido, pero muere en un corto tiempo, y el X es más lento, pero vive más? Sí, ¿O es podría falso? ser. Sí, creo que una vez escuché algo así. Pero el Y como que en el momento que hace la fecundación es como más sensible. Entonces no alcanza muchas veces a terminar la fecundación y le gana a uno que tiene un cromosoma X. De hecho, el X es como más resistente. Puede ser que sí, el Y es más chico. Al llevar un cromosoma más chico, el auto anda más liviano, por así decirlo, el espermatozoide va a correr más rápido. Pero, como te digo, es más fácil que los glóbulos blancos. De hecho, eso sí, el útero de la mujer tiene fagocitos que se hacen un festín con los espermatozoides. Y se los comen gran parte de la gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, pero por lo menos un 20%. Y eso es un quinto. Y se los comen, pues se los fagocitan. Mientras los otros tratan de arrancar y llegar por el camino, por así decirlo, a través de las trompas de falopio. Sí, he escuchado eso del tema, por eso es que es más fácil tener niñas que niños, y eso en poblaciones en general, y en genética de poblaciones se ve. De hecho, un buen síntoma o un síntoma positivo de la población, que la población, por así decirlo, está como bien nutrida, es que tienen más mujeres, más hembras que machos. Porque el macho como que en cierta forma sirve para entregar la variabilidad genética y nada más, una cosa así. Y de hecho yo lo he leído y está comprobado porque en la abeja, ¿qué hacen con el zángano? Lo matan, po, para que ellas vivan tranquilas. Po. Porque si no los Pero, matan, profe, empiezan a pelear. es obvio para vivir tranquilos. Y mire cómo estaba, disculpándolo a este profesor, pero por último la testosterona, la agresividad del hombre, los Claro, pues sí, pues femicidios, es por verdad. favor. Pues, y en las Como no tienen una poblaciones educación animales buena, toda esa agresividad, toda esa testosterona se ya mal se dieron ocupa. cuenta de eso, pues hace mucho Claro, tiempo entonces atrás. menos mal que tienen que haber más mujeres, porque si De hecho, no, son queda más el mujeres, en el mundo caos. son más mujeres que hombres, y eso es así. Sí, por eso nacen más mujeres que hombres, por Dijeron eso. en Rusia solo La No, y vida, en el Rusia son la vida es mucho muy 10% más de las sabia. población. mujeres consigue parejas, y en Rusia son como un 70% mujeres. Sí. Y de Sí, hecho, el pues. tema es que la mujer ahí se vuelve más competitiva. O en la población donde hay más hembras, como que la hembra adopta ciertas características masculinas y se vuelve más competitiva. ¿Cómo, Allá en profe? ¿Qué dijo? Rusia los hombres no Ah, se pelean por las mujeres como acá en Latinoamérica. Que en las profe, ¿qué dijo? poblaciones de mamíferos, cuando hay muchas hembras y muy pocos machos, ya ¿Eh? lo que pasa es que la hembra es la competitiva en ese caso, y el macho como que, pucha, está relajado porque tarde o temprano va a alcanzar la reproducción tarde o temprano, pues igual. Claro. Pero la hembra no, pues Sí, la que po. tiene que forzosamente empezar ella a generar los dimorfismos, y eso induce a un patrón evolutivo que hace que la hembra se diferencie del macho físicamente. Ah, Porque claro. me acuerdo de un video de una chica rusa que dijo que en Rusia eran tantas mujeres y tampoco los hombres, que como que allá no se medían por belleza, sino como por inteligencia. Ya, pues, Y ¿viste? eran súper competitivas en ese sentido. Y la que más sabía hacer cosas y conocimientos en general era como Pero lo igual La hay mejor mejor de lo candidata. mejor. hay un grado de, claro, hay un grado Oh, de machismo, ¿cómo es o sea, de machismo, pues. sí. Porque cómo es posible que la mujer, bueno, cosas de los rusos. Aquí vamos a entrar ahí entramos en otro tema político delicado. Los rusos dan miedo a las cosas como son. Sí, pues sí, pues sí, Hay el presidente ruso es el hay caballo arriba de los una, osos. lo que dice la Cata está hablando, ¿cierto? Sí, Sí, porque las bielorrusas, yo vi un documental de eso, y bailaban solas en las discotecas, me acuerdo, y eran puras Barbie. Era claro. como un sector me parece que era bielorrusa, y ella no habían hombres. Básicamente eran muy pocos lo que habían, y ella tenían cita incluso externa, por eso de repente viajan para acá, Sí, pues Bielorrusia y todo, viajan sí, claro, claro, porque salen de tampoco tienen Rusia porque mucha proyección allá donde viven tampoco, y porque no tienen tampoco con quién casarse, no. ya, Dijeron, y ahí está el tanta machismo rusa en la sociedad buscando porque se vuelven latinoamericanos. exitistas, pues, para los hombres. Sí, y las minas se preparaban de esa forma, como estaban, como la angustia, no sé, se preparaban, lo que dice la Cata, en las mejores dueñas de casa, no sé, pues, como que se entrenaban ellas No mismas. sé, me Muy cuático. perturba porque tanta rusa viniendo a Latinoamérica por hombres y tantas latinoamericanas robándose a los rusos. Puta, no, qué miedo. Injusto, Ya dices se tú. aburrieron
Se aburrieron del pelo claro y los ojitos claros, parece. Es que, bueno, eso también, porque hay otra característica de la genética de poblaciones. Lo que vamos a buscar es algo que sea diferente a lo que visualmente estamos acostumbrados, ¿ya? Y eso en los Claro. mamíferos se da, o sea, no van a buscar, en comportamiento quizás puedan buscar una hembra similar a su madre, el macho, pero visualmente va a ser tiene que ser completamente diferente porque no debe ser cosa que sea de la misma familia y se cruce con los mismos genes, y eso es una aberración, pues. Eso se le ocurrían a los españoles nomás, los reyes españoles, a los reyes franceses, hacer esas aberraciones. Pero ahí volvemos a caer en ese tema político que puede llegar a Es ser... que se ve así, profe. Yo no quería hablar más. Yo sé que está pensando lo mismo que yo. Ya, chiquillas, nos vemos el lunes Todos entonces y ahí vamos a hablar de hormonas femeninas y masculinas. Masculinas primero, para que sea más fácil, y después nos metemos en los cabrosos temas femeninos. Ay, cabrón. De hecho, ustedes deberían hacerme la clase a mí, no yo a ustedes ahí en las hormonas femeninas. Ya, profe, yo voy a hacer, Debería ser yo al soy revés. consejera de lactancia aparte y voy a hacer todo de De hecho, la de lactancia cosa, después la vamos a hacer, oxitocina pues, y todo. también. Así que ahí me van a tener que ustedes ilustrar a mí. No, sí. Ya, chiquillas, Excelente. nos vemos. Ya, profe, Cuídense. nos vemos, gracias. Chao, nos vemos el lunes. Chao. Chao, chao. Yo les subo el video ahora por si acaso. Chao. Gracias, profe. Chao.